Un segundo. Ahora sí. Ya. Lo que les decía es que para resolver la primera situación, lo que nos preguntan ahí, lo que necesitamos es saber si por la definición de los cosenos directores, el coseno de ese ángulo que forma el vector con el eje X va a ser igual a la componente del vector en X, o en este caso sería V en X, dividido entre su magnitud. O sea, este coseno que digamos, este ángulo que le voy a llamar alfa, sería 5 entre la magnitud del vector, que ya la estuvimos viendo, es raíz de 27. Por lo tanto, esto es raíz de 27. Por lo tanto, el ángulo sería el coseno a la menos 1 de esto, y según estuvimos viendo, para que sea 30 grados, esto debiera ser raíz de 3 sobre 2 y que no se parece en nada a esto. El segundo caso, esto es falso por el siguiente motivo. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar estos dos vectores si son y si tienen la misma dirección. Esto que está aquí delante, este 5 sobre raíz de 27, que por cierto sería algo así como lo mismo que estuviéramos viendo aquí, pero que nada que ver, porque esto sería como un escalar que está multiplicando un vector, ¿no? Porque este 5 sobre raíz de 27 multiplicaría cada una de las componentes, a I, a J y a K, ¿no? Entonces tenemos que comprobar si estos dos vectores tienen la misma dirección. Y para que tengan la misma dirección, tienen que tener, digamos, las componentes tienen que ser iguales o proporcionales entre sí. O sea, dos vectores tendrían la misma dirección, como ustedes vieron en algún momento, si A es igual a B, perdón, vamos a poner otra notación. Por ejemplo, A y B tienen la misma dirección, si esto, digamos, es un escalar, T, y esto sería otro vector, y T, digamos, sea mayor que 0, ¿no? Mayor que 0 significa que tienen la misma dirección. Por lo tanto, A y B, si uno se fija por esto, cada componente de esto que resulta de esta multiplicación, o cada componente de A tiene que ser igual a la componente de B por un escalar. Pero las tres tienen que ser multiplicadas por el mismo número. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, para que algo sea paralelo con esto, o que sea de la misma dirección, por ejemplo, tendría que ser 10i más 2j menos 2k, porque aquí lo que hice, ¿qué fue lo que hice? Multiplicar por 2 todo eso. O sea, este vector que le voy a llamar u, por ejemplo, u va a ser 2 veces v. En este caso, esos dos vectores tendrían la misma dirección, tendrían distintas magnitudes, pero tendrían la misma dirección. Por lo tanto, para comprobar que dos vectores tienen la misma dirección, tenemos que ver que tengan, cada componente sea el producto de un mismo número por el de la otra. No sé si me expliqué, pero esta es como la idea. Tenemos que buscar un escalar que multiplica uno y se obtenga el otro. Aquí estoy multiplicando todo esto por un escalar, pero cuando multiplique cada una de las componentes no me va a dar esto, ¿ok? No sé si se entendió bien, pero esa fue la idea. Por lo tanto, esto es falso. Y lo otro sería calcular el ángulo que forma el vector con el eje Z, ¿no? Si el eje Z si es mayor a 90 grados. Entonces, lo que habíamos dicho es que, bueno, hallamos también el coseno director, que sería y de ahí, a partir de ahí, podemos calcular el ángulo, y ese coseno director sería la componente AZ, ¿no? El coseno de gamma, que le llamamos gamma al ángulo con el eje Z, sería igual a la componente AZ entre, y sigo yo con A, VZ, la componente VZ entre la magnitud de V. Y eso sería entonces menos 1 entre raíz de 27. Y como ya hemos visto en algunas ocasiones, cuando el coseno da negativo, significa que está o en el segundo o en el, el coseno negativo en el segundo y el tercer cuadrante. Por lo tanto, esto es lo más probable que sea el ángulo, o sea, el ángulo es mayor a 90 grados. Entonces, por lo tanto, esto es verdadero. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería la respuesta C. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar?
¿Alguna Todo, duda con esto? ¿Todo bien? Ok, entonces, bueno, este no nos fue tan bien. Veamos este otro ahora. Entonces, aquí tenemos que nos dicen que en un experimento de laboratorio se utiliza un campo magnético B que es constante y que la dirección es tal que forma los ángulos 45 grados, beta es 90 y gamma es igual a 135 con los ejes X, Y y Z. Bueno, aquí es al revés, ahora tenemos que encontrar quién sería ese vector B. O sea, el vector B del campo magnético, ¿a quién es igual? Y aquí estaría. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tienen para trabajar. Entonces ya a partir de la definición de los cosenos directores, podemos tratar de encontrar entonces cómo sería ese campo magnético o cómo sería el vector del campo magnético, cuál es su orientación. Nos interesa solamente la orientación. Asuman que tiene, por ejemplo, magnitud igual a 1, que eso es lo que está preguntando, la dirección del vector unitario, por lo tanto, asuman que B tiene magnitud 1 y entonces calculen cuánto sería o cuánto debería ser o cómo se representa ese vector. Esta es la encuentro más fácil, si conocen la definición y cómo podemos hacerlo, es más fácil que la anterior, yo creo. Ya nos queda un minuto.
Ya cerramos en 30 segundos. Ya cierro en 5, en 4, 3, 2, 1 y voy a cerrar. ¿Ok? Ya, entonces, feliz año nuevo, ya. Está bien, Yutitsa. Si queremos el vector unitario, recuerdo cómo encontrábamos el vector unitario de cierto vector B en el espacio. Era precisamente a través de los cosenos directores. Si mal no recuerdo del videíto, entonces teníamos que el vector unitario de este vector B va a ser igual al coseno de alfa por I más el coseno de beta por J más el coseno de gamma por K. Por lo tanto, aquí ya muy fácil hacer esto, porque el coseno de 45, ¿cuánto es? Es raíz de 2 sobre 2 y el coseno de beta es 90 grados, esto es 0. Y el coseno de 135, ¿no? Ese es menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser raíz de 2 sobre 2 y va a ser I menos K. Es la opción B. ¿Por qué esta no puede ser? Bueno, además, o sea, por lógica, esto no es unitario. O sea, esto no. Este tampoco es unitario. Recuerden que esto, la magnitud de este vector no es 1. Y este tampoco. Y bueno, este se descarta porque el coseno es 135. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda con esto? Fíjate, Profe, sí. ¿por qué dice que no son unitarios? ¿Cuál? La C y la E, ¿por qué no son unitarios? No entiendo eso. Porque la magnitud de ese vector, ¿cuánto es? Es 1 más 1 más 1, ¿no? Ya. Esa magnitud, ese vector te da. Olvídate del 1 sobre raíz de 2, ¿no? Ujú. Vamos viendo el 1 sobre raíz de 2. Calcula la magnitud al I más J y menos K, te va a dar raíz de 3. Porque es el primer término a x cuadrado más a y cuadrado más a z cuadrado y la raíz, ¿no? Por lo tanto, esto te va a dar raíz de 3 la magnitud. Para que fuera unitario tenía que estar dividido entre raíz de 3. ¿Ok? ¿Quedó Ok, claro? ok, ok. Sí. Lo mismo con el E. Y este tiene que estar dividido entre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Ya, chicos, entonces, un poco, digamos, resumiendo esto, recuerden que, bueno, tenemos vectores en 3D y entonces, en esencia, lo que tenemos que saber de los vectores en 3D es que el coseno que forma cada uno de los, o sea, este coseno de alfa, ¿quién es? Es digamos, vamos a suponer que el vector es B, sería B, la componente Bx del vector entre la magnitud de B, y así sucesivamente para beta y para gamma, ¿no? Pero, de acuerdo a la definición, creo que se los demuestro en el video, si tienen alguna duda lo pueden ver. Si yo tengo un B que sea, lo defino como Bx por I más BI por J más un BZ por K,
Si divido el vector entre su módulo, entre su magnitud, entonces aquí voy a tener el vector unitario. Aquí, si divido todo entre la magnitud de b, ¿no? De esto me sale el vector unitario, me saldría v. Y al dividir cada una de las componentes entre la magnitud, este es coseno. Y aquí también sería entre b, y esto también sería el coseno de beta, y este sería entre b, sería el coseno de gamma. Disculpe si me ha quedado todo un poco junto, pero este sería coseno de gamma, este sería el coseno de beta, que sería este. Y por lo tanto, me queda que el vector unitario lo puedo expresar a través de estos cosenos directores. Digamos que esta es una de las cosas interesantes y buenas o bonitas que puede tener esto, porque una vez que yo conozco los cosenos que forma el vector con cada uno de los ejes, puedo obtener fácilmente la dirección a partir de los cosenos estos directores. Y si tengo la dirección, bueno, multiplico por su magnitud y ya tengo el vector, ¿ok? Entonces, fíjense que esta es otra manera. O sea, yo tengo siempre dos formas de encontrar o de operar con vectores. O en un caso puedo tener, la magnitud del vector. En un caso puedo tener la magnitud del vector, que puede ser, digamos, este vector, como les decía, puede ser, si yo lo que conozco son las componentes del vector, bueno, a partir de aquí calculo perdón, BI, J. Si lo que tengo es esto como dato, entonces a partir de aquí puedo obtener todo. Por ejemplo, el coseno de alfa sería Bx entre la magnitud de B, ¿no? Y así sucesivamente para beta y para alfa con cada una de las componentes. O sea, entonces, si lo que tengo de datos son las componentes, ¿no? Bx, Bi y Bz, de aquí, por supuesto, obtengo la magnitud de B, y de aquí obtengo todos los cosenos, ¿no? Todos los cosenos. O dicho de otra manera, obtengo, digamos, cuánto vale alfa, beta y gamma, que serían los ángulos que forma con cada vector. Pero si por otra parte, digamos que eso sería un primer escenario, y si por otra parte tengo que lo que conozco son los cosenos de alfa, o puedo conocer alfa, beta y gamma, bueno, pues entonces a partir de aquí puedo obtener cuánto vale al menos el vector u en b, que sería el vector unitario. Entonces, esto lo puedo obtener simplemente por lo que recién vimos, porque esto va a ser coseno de alfa por i, más sucesivamente. Entonces, para tener el vector completo, este tendría que tener la magnitud de b además, ¿no? Porque los cosenos me darían la dirección, no me dicen la magnitud. Necesito además la magnitud para tener completamente el vector b. Por lo tanto, el vector b entonces va a ser el coseno director que encuentre, ¿no? Por esta magnitud de b, que tiene que ser dato para yo poder tener ese vector. ¿Ok? Porque si solamente conozco la dirección, para conocer el vector completo, además necesito la magnitud. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran ver sobre esto? Yo no entiendo lo de arriba, cómo se saca los ángulos. En el primer caso, Ya. que en realidad soy súper malo en trigonometría por eso, pero estoy entendiendo un poco, pero me pierdo. Bueno, todo se basa bueno, te recomiendo, no porque lo hice yo, pero te recomiendo el videito que hicimos. Si tú tienes, digamos, hazte la idea que tenemos en dos dimensiones, este es el eje Y, ¿no? Y este es el eje X. ¿Ya? Entonces tenemos un determinado vector. Te lo voy a explicar en dos dimensiones porque es más fácil de ver. Entonces, este es el ángulo, vamos a llamarle alfa, al ángulo que forma el vector, que vamos a llamarle A, con el eje X, ¿no? Eso está claro. Por lo tanto, el coseno de alfa, por definición, esto es una definición. El coseno de alfa es el cateto adyacente, que sería la componente AX, ¿no? Entre la hipotenusa, que sería la magnitud de A. Es una definición. El coseno es algo que se inventó, y que, por supuesto, que esta relación para todo, no importa el triángulo que sea, esto siempre es válido, que el cateto adyacente entre la hipotenusa siempre vale esto. ¿Ok? El coseno de ese ángulo siempre es
una constante, ¿no? Por lo tanto, lo podemos ocupar para encontrar relaciones y cosas así entre catetos y la hipotenusa y cosas por ese estilo, porque es una magnitud que siempre es una constante. Por lo tanto, ya yo a partir de las componentes del vector, ¿no? Que serían AX, y en este caso tendría ahí por aquí, ¿no? Puedo conocer el coseno de ese ángulo. Por otra parte, y esto es un poco extra, el seno de alfa es, por definición, el cateto opuesto, que sería A sub I, entre la magnitud de A. ¿Ok? Pero para hacerlo nosotros un poquito diferente, y para usar esta misma terminología que estamos usando, al ángulo que forma el vector con el eje Y le vamos a llamar beta. Y entonces, bueno, idéntico, el coseno de beta, ¿quién es? El cateto adyacente, que en este caso sería AI, A sub I, entre la magnitud de A. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si yo tengo las componentes del vector, puedo conocer estos cosenos directores sin ningún tipo de problema. O sea, conozco el coseno de alfa y el coseno de beta. Ojo, nota que el coseno de beta es igual al seno de alfa. Esto es una propiedad de que también es de trigonometría, que el coseno de 90 menos alfa es igual al seno de alfa. Eso es una propiedad que uno lo puede ver aquí, porque beta, ¿quién es? Es 90 menos alfa, por definición, porque como este ángulo es recto, ¿no? Beta es 90 menos alfa, y por lo tanto el coseno de beta es igual al seno de alfa. Ya, entonces, el punto es que igual lo mismo pasa en 3D. Entonces, tú conociendo los tres ángulos que se están refiriendo y que son alfa, beta y gamma, tú puedes conocer a partir de aquí, ¿no? Por supuesto, los cosenos de cada uno de ellos. Y a partir de los cosenos, por algo que les demostré hace un ratito, podemos conocer la dirección de este vector unitario. ¿Ok? Y entonces, a partir de las componentes, que sería el segundo caso, y aquí, a partir de las componentes, calculo los cosenos, que es el ángulo que forma cada vector con, o sea, no sé, aquí me va a ser un poquito difícil, en el videito se ve mejor, pero aquí sería, si este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, el ángulo que forma con el eje Z le vamos a llamar gamma, al ángulo que forma con el eje X le llamo alfa, y al ángulo que es más difícil de ver aquí, que forma con el eje Y, a este ángulo le llamo beta. Entonces, uno tiene que ver esto como si fueran planos que pasan por por eso le digo que era uno, entendiendo el de 2D, entiende 3D, porque el plano de cada uno de estos ángulos es el que se forma con el vector y cada eje coordenado, ¿ok? Entonces, es como tener para cada situación un sistema en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, estos serían los tres ángulos, y conociendo estos tres ángulos, conozco la dirección del vector. Y viceversa, conociendo las proyecciones del vector en cada uno de los ejes coordenados, obtengo el ángulo que se forma. ¿Está claro? Sí, me quedó más claro. Gracias. Bueno, esto, a ver, si yo también les envié un videito de unos matemáticos que pueden ver, que, o sea, si esto no lo han visto antes en el colegio, puede ser complicado la primera vez, pero entonces tienes que partir por primero entender qué es la definición de coseno, qué es la definición de seno, y a partir de ahí empezar a construir todo esto. Así que te toca trabajar un poquito más duro, pero tampoco es que sea tan súper complicado esto, ¿ok? Bueno, les voy a dejar de compartir esto. Y ya, entonces, no nos fue tan bien esta como yo pensaba. Bueno, nos fue peor en la primera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar en una actividad que sea colaborativa. O sea, para ello entonces vamos a dividir esto en grupos. Y entonces vamos a trabajar, pero primero quería comentarle algo, un detallito. Estuve revisando la tarea, por las tareas estas que le dejamos por el aula. El sistema, no sé si ya les llega automáticamente. Sería bueno que alguien me dijera si le llegó, como que ya revisé la tarea. ¿A alguien le llegó algún correo? Ya.
Sí, llega el correo, perfecto. Sí, pues es que yo puedo revisar y claro, entonces sería bueno que entonces eh, cada grupo entonces yo creo que fui tratando, después que me di cuenta, porque estamos aprendiendo todo un poco, que uno puede revisar y dejar anotado el documento con algunas anotaciones y cosas así. Y entonces a ustedes les va a llegar eso, compártanlo entonces entre los compañeros del grupo y entonces ahí van viendo si tuvieron en algún caso algo mal. Por lo general estaban bastante bien, hay algunos detallitos de algunas cositas pequeñas. Por ejemplo, aquí yo creo que hay dos grupos o tres que no vieron que R, no poní, aquí en este caso, no sé si están viendo esto en pantalla, ¿no? Este sería la tarea que era de multiplicación por un escalar. Había uno que era un poquito, tenía un pequeño detalle, y es que tengo dos vectores R y S y nos dicen que tienen igual magnitud, pero no nos dicen que tienen direcciones que la misma dirección. Algunos pensaron que tenía la misma dirección y dijeron que aquí el valor de gamma posible era gamma igual a -1, pero también es posible que gamma sea igual a 1 si R es igual a -S, ¿no? Puede ser. O, claro, si R es igual a -S, entonces también eso puede ser posible. O sea, significa que ustedes pensaron el caso donde los dos estaban en una dirección, ay, perdón, no me quedaron los dos exactamente iguales. Entonces ustedes pensaron, o algunos de ustedes pensaron, el caso cuando los dos vectores eran exactamente idénticos, ¿no? Entonces ahí en este caso, si este era R y este es S, bueno, esto para que sea 0, entonces tiene que haber un -1. Pero puede ser que R sea así y entonces gamma puede valer 1. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bueno, no todos, pero algunos lo tuvieron así. Ya hay un grupo que por alguna razón siempre me estuvo hablando de sentido. O sea, recuerden que en el curso estamos tratando siempre de ocupar, yo los entiendo, yo sé lo que es dirección y sentido, pero tratemos de ocupar simplemente dirección, porque como les decía en algún momento, sentido es un poco redundante. Entonces, hay un solo grupo que vi que lo usó, que utilizó la palabra sentido para definir cuando el vector era, digamos, de dirección contraria. Pero no es tan relevante. Yo no tengo problema, pero traten de ocupar eso a partir de ahora. Entonces, lo que vamos a ver ahora, o el trabajito que vamos a ver ahora, está relacionado con esta tareita o este problemita que les envié por correo. Se supone que les llegó un correo unos minutitos antes de comenzar y donde vamos a ver estas actividades que están relacionadas con vectores en 3 dimensiones. Y bueno, hagamos como estuvimos viendo en la clase anterior y lo que vamos a hacer es que los voy a separar por grupo y entonces los grupos son aleatorios. Entonces, eso puede ser un problema para la próxima, pero no importa. El grupo 1 me va a exponer esta, después cuando salgamos, y el grupo 2 me expone esta. Entonces, después cuando terminemos de trabajar en grupo, que sacamos todo a la sala principal, ahí bueno, me exponen y ahí debatimos y estas cosas sobre este problema. Entonces, no son tan complicadas una vez que entendimos todo lo que vimos anteriormente. Entonces, así que voy a dividirlos en grupos y bueno, como ya saben, se separan por sala y ahí ya van trabajando, ¿ok?